Las funciones o métodos son trozos de espacio donde incluimos una serie de funciones, perdón, de operaciones, de estructuras, de datos, de acciones y que nos permiten encapsularlo dentro de un mismo nombre para realizar una serie de lo que proponíamos al principio, de acciones para poderlas utilizar posteriormente. Estas funcionalidades, estas funciones o estos métodos, utilizando la terminología dentro de programación orientada a objetos dentro de las clases, las hemos utilizado principalmente en dos o tres ámbitos. Una de ellas era la de los getters y los setters. Aquí tenemos un ejemplo del clase coche utilizado anteriormente, donde el getter lo utilizábamos principalmente para recoger el color de la propiedad color de la clase coche, y que después la utilizamos fuera con los objetos mediante el guión y mayor que, y alcanzábamos a dicho get color mediante lo que decíamos antes, que era este formato, get color, y conseguiríamos el color. Vamos a escribirlo correctamente. Ahí está. Muy bien. Hemos visto también los setters, que aquí no tenemos ninguno definido, para poder introducir, para poder cambiar algún parámetro o atributo de la clase, pero en general las funciones se pueden utilizar tanto para introducir, cambiar propiedades como para devolverlas, como para realizar acciones que queramos implementar en un trozo, en un espacio de nuestro objeto, de nuestra clase. Fijaos el ejemplo que vamos a realizar posteriormente, en el que vamos a realizar una clase que me calcule áreas geométricas, áreas de determinadas superficies o áreas que a partir de unas propiedades de la clase me calcule automáticamente determinados objetos, determinadas superficies. Imaginemos también que tenemos definidas justamente pues el radio para el tema, para el caso de circunferencias, o el lado para el ejemplo de un cuadrado. La función construct ya la veremos posteriormente, pero es un tipo de función. En este caso podríamos decir que un tipo de funciones ya vistas hasta ahora serían los setters, los getters y los setters. En este caso vamos a que no lo cambie, por favor. Los getters y los setters. En este caso utilizábamos la palabra reservada function, seguida por el nombre, bueno, public function, si queremos definir una determinada función, y en este caso, igual que utilizábamos getColor, vamos a aquí le ponemos public function. Si queremos devolver, por ejemplo, el getLado, utilizábamos el típico getter, donde devolvíamos return this, el lado de dicho objeto. Si quisiéramos hacer un setter de justamente lado, voy a copiar y pegar, función setLado, tendría que pasarle por entrada dicho parámetro para cambiarlo y no devolvería nada. Bueno, estos son los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Estos son los ejemplos, los típicos ejemplos que nos permiten ver esta entrada. Aquí tenemos la entrada de un parámetro o la salida mediante el return, pero que se pueden combinar realizando las acciones, realizando tanto la entrada como la salida en una misma función. Vamos a calcular el lado, perdón, el área de un rectángulo. Para ello vamos a poner la palabra reservada public, vamos a decirle que es una función y vamos a decirle que se llama área de un rectángulo,
Y para ello vamos a necesitar dos parámetros. Base por altura. Base, altura. ¿Qué va a devolver? Pues va a devolver ni más ni menos que el área, que es base por altura. Muy bien, de esta forma ya podríamos utilizar, vamos a hacer otro fichero que se llame calcular áreas.php. En este caso sí que le vamos a incluir una etiqueta, le vamos a incluir una template, vamos a ver, para poderlo utilizar, un template HTML, calculando áreas. Y en este caso, si queremos utilizar la recién creada clase áreas, vamos a tener que, por ejemplo, rectángulo, bueno, áreas en general, es igual a new áreas. ¿Qué nos faltaría? Bueno, para empezar se tiene que llamar exactamente igual. Lo hemos realizado así. Nos faltaría hacer un include del fichero que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el de áreas.php. Muy bien. Mientras voy haciendo el ejemplo, voy lanzando el control panel para así ir lanzando los servidores. Si quisiéramos calcular el área del rectángulo, podemos bien pasárselo directamente o bien utilizar variables para pasarle dichos valores. La base por la altura, que es igual a 5. Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Bueno, vamos a utilizarlo mediante área rectángulo. Y por lo tanto voy a coger el objeto recién creado áreas y voy a copiar la función que acabo de definir, haciendo un eco de la misma, y de esa forma podré tener el resultado, que sería base por altura. Muy bien, voy a comprobarlo que funciona correctamente. Una vez subsanados algunos errores tipos llaves y puntos y comas, vemos que el resultado claramente es el esperado. Es 50 y... no, este no es el código. Aquí podemos observar que tanto estamos introduciendo datos de entrada, base y altura, como estamos devolviéndolos. Imaginaos que en vez de devolverlos quisiéramos hacer un eco. Por ejemplo, queremos hacer un public function, calcular el área del círculo, y en este caso le vamos a pasar el radio. No me acuerdo ahora cómo si existe alguna constante que se llame pi en PHP, y lo que voy a hacer es buscar pi dentro de las funciones. ¿Veis? Con pi obtengo obtengo el valor pi y bueno, pues simplemente debería utilizarlo. Para ello voy a incluirlo dentro de área y voy a hacer que haga un eco de el área de un círculo es 2 por pi por radio. En este caso la función, como podéis observar, solo tiene entrada pero no tiene salida, no tiene ningún parámetro de salida. Vamos a comprobarlo. Bueno, primero vamos a utilizarlo y lo vamos a utilizar como área círculo. Y en este caso no haría falta hacer el eco porque está dentro de área círculo.
donde vamos a poner un radio de 4. Lo probamos. Le falta una n, como podéis comprobar. Ahí está. Le falta... Vamos a ver. Vamos a calcular primero el área para que después lo pueda convertir correctamente. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí que... Bueno. Realmente lo que estaba pasando es que me estaba equivocando por el código JavaScript. Es un más en vez de un punto. Aquí lo tengo. Bueno, voy a también separarlo para que se vea correctamente. Voy a poner un BR. Vamos a ver por qué no me está imprimiendo el BR. Muy bien, ahora sí que me está poniendo correctamente el BR. Igual me he equivocado en alguna expresión al ponerlo dentro de el área de la función. Y como podéis observar, ahora mismo tenemos una función donde le pasamos 2 parámetros y devolvemos mediante return. Otra función donde no le pasamos, donde no devolvemos ningún parámetro. Imaginaos por último que tuviésemos el cálculo de el área del cuadrado en el que utilizásemos el lado definido dentro de la clase para calcular dicha área, y sería por lo tanto lado this lado por this lado. Muy bien, ¿cómo lo utilizamos? En este caso necesitamos en primer lugar utilizar setLado para que dé un resultado lógico. Sería setLado. Le ponemos un valor de 12 y ahora sí podemos utilizar con echo el área del cuadrado, y si no me he equivocado, en este caso no espera ningún parámetro. Si no me he equivocado, sí que me he vuelto a equivocar. Vamos aquí, this, ok, tendría un valor de 144. De esta forma hemos definido pues los tres tipos de funciones, o los 4 tipos de funciones si contamos también los getters y los setters, que nos podemos encontrar dentro de una clase. Tendríamos los getters y los setters, donde claramente están relacionadas con las propiedades, con los atributos de la clase, y después podemos implementar funciones propias que, como podéis observar, se basan o no en métodos y atributos de dentro de la clase, como es el área rectángulo, donde recibe 2 parámetros y devuelve 1. El área del círculo recibe un parámetro y devuelve ninguno. Y el área del cuadrado no recibe ningún parámetro y devuelve un valor. Cuidado o advertencia, las variables pueden ser de cualquier tipo. Yo le puedo pasar perfectamente un array, igual que yo puedo devolver un array. ¿De acuerdo? Esto nos da muchísima potencia
a la hora de poder utilizar las funciones, ya que podemos pasarle un array, sacar los contenidos y, por ejemplo, hacer una suma geométrica de el contenido de todos los valores de dicho array.